Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera de Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, y saludos a la radio audiencia. Saludos, doctor, qué bueno estar en un nuevo programa con usted. Y pues, para comenzar, me gustaría que nos compartiera de qué estaremos hablando en el programa de radio hoy. Mira, hoy vamos a hablar de la epidemia de los opioides en los Estados Unidos, la epidemia del uso de opioides en los Estados Unidos. Surge, ¿verdad? Quizás porque hemos visto en los medios de comunicación, porque el Departamento de Salud Federal hace un par de años declaró que existía una epidemia del uso de opioides en los Estados Unidos, similar a la que existió con el uso del crack, quizás en la década de los 80 y los 90. Y lo interesante de parte de esta epidemia de los opioides ha sido el papel que han desempeñado algunas compañías farmacéuticas en el desarrollo de esa crisis de salud, ¿verdad? Así que esto queda ejemplificado y quizás eso es lo que llama nuestra atención por la serie que está transmitiéndose en Netflix que se llama Painkillers. ¿Cuál es la traducción al español, Jennifer, que encontramos? Medicina letal. Medicina letal, ¿verdad? Para quienes tengan Netflix en español, pues la pueden encontrar como Medicina letal. Entonces, pues allí surgen una serie de historias, ¿verdad? Cada episodio comienza con una historia real, una historia de sufrimiento, de las familias, de personas que cayeron víctimas de esta epidemia del uso de opioides. Y entonces comienza, ¿verdad?, a desarrollarse una historia donde aparecen actores como, vamos a decir, las compañías farmacéuticas, lo que antes le llamábamos los propagandistas médicos, ¿verdad? Las familias como tal, los médicos, los hospitales, las farmacias. Y entonces cómo todos esos actores, entre comillas, pues juegan en un entramado complicado, que es complicado en términos de la serie misma, pero mucho más complicado en la vida real. Así que para las personas que nos oyen, de acuerdo con la sinopsis oficial de Painkiller o Medicina Letal, es un recuento ficticio de eventos que explora algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de opioides en los Estados Unidos, destacando la historia de los perpetradores, víctimas y buscadores de la verdad, cuyas vidas se ven alteradas para siempre por la invención de este medicamento llamado OxyContin. Es un examen del crimen, la rendición de cuentas y los síntomas que han fallado repetidamente en cientos de miles de estadounidenses. Es una serie de 6 capítulos. En cada capítulo, como bien dice el doctor, muestran una historia de la vida real y asimismo continúan con todo el desarrollo desde la creación del medicamento hasta el impacto en la sociedad, ¿no? Y todas las consecuencias que acarrea, por supuesto, tanto en la familia, al individuo como tal, que comienza con una dosis medicada y posteriormente llega entonces al abuso y a la dependencia de este medicamento, que son drogas controladas. Es interesante notar, ¿verdad?, que vamos a señalar desde una forma no muy científica que es un opioide, ¿verdad? Es un opioide generalmente, ¿verdad?, desde el punto de vista farmacológico. Es un medicamento que se utiliza para combatir el dolor. ¿Qué pasa? Que este medicamento para combatir el dolor tiene en muchas ocasiones una base en heroína o tiene, vamos a decir, una molécula
que aunque no es natural, ha sido desarrollada en laboratorio, es muy parecida en sus efectos y en su naturaleza a la molécula de la heroína. Así que si bien es efectivo, después entraremos en cuán efectivo realmente es para combatir el dolor, lo cierto es que también tiene un alto potencial adictivo, Sí. ¿verdad? Así que en los opioides entran entonces todos estos medicamentos que fueron desarrollados para parecerse a la heroína, ¿verdad? O tener estos efectos de calmar el dolor muy parecidos a la heroína, como son la hidrocodona, ¿verdad? Que es el Vicodin, como es la oxicodona, que es el Oxycontin, y como es el Percocet, ¿verdad? Y hemos visto en distintas series, es interesante, en distintas series de Hollywood, el uso y el abuso de estos medicamentos. De hecho, también este tipo de medicamentos se consigue pues en dos vías, ¿no? En una forma, digamos, farmacéutica y la otra es ilícita o clandestina, que básicamente son estos narcotraficantes que deciden aumentar, alterar las dosis de esos medicamentos y venderlas, por supuesto, en la ilegalidad. De ahí entonces que muchas personas mueren por sobredosis y generan más adicción que un medicamento normal. Así nombrando también, como nombraba ahorita ese opioide, la oxicodona, que también está mezclada con algún tipo de analgésicos. Quizás muchas personas que nos escuchan en el programa, escuchan este programa, han ido a urgencias o han participado en un procedimiento quirúrgico, han tenido algún tipo de intervención y para mitigar ese dolor han usado ese medicamento, pero con prescripción médica y bajo supervisión de los médicos. De hecho, ese medicamento solo puede ser administrado siempre y cuando el médico autorice como tal o crea que es pertinente seguirlo manejando en el dolor. De hecho, en las clínicas de manejo de dolor, los opioides son uno de los medicamentos más usados para el control como tal del dolor de muchas personas, ¿no? Indistintamente. La situación en los Estados Unidos es que es tanta la proliferación que comienza el uso ilícito, ¿no? Ya comienza el uso y el abuso, porque ya vamos a hablar de esto, cuando se crea el medicamento, aunque en la serie lo muestran, quien lo crea es consciente de los posibles efectos, pero no sabe cuánta dependencia va a generar ese medicamento, y hay una parte ética y moral que no tiene como tal el farmacéutico, ¿no? Aquel dueño de la compañía. Y hablando un poco de estos otros opioides que quizás las personas han oído y es muy recurrente por ahí, y el más usado ilegalmente ahorita es el fentanilo, que es, según el CDC, es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Se consigue de manera callejera y es muy usado en los Estados Unidos de manera ilegal. También hay otro tipo de opioides como la hidrocodona o la perdona que estos nombres son bien raros. Claro. Dihidrocodeinona, que también se receta, por supuesto, en medicamentos. La codeína, que es muy usada con el Tylenol, que la uso mucho para el dolor, y la morfina, por supuesto, es otro opioide. Fíjate, es importante lo que la serie trae, voy a mencionar, ¿verdad? Que es cómo de un episodio de atender un dolor en una situación particular, y el dolor está presente en nuestras vidas, sobre todo cuando uno peina canas o ha perdido pelo, ¿verdad? El CDC, por ejemplo, establece que en el National Health Interview Study, que el 11.2% de los adultos manifiestan dolores corporales diariamente, ¿verdad? Así que muchas personas en búsqueda de una solución, a una resolución a ese dolor. Y claro, hoy día es muy difícil obtener una receta de esto, o habría que verlo, ¿verdad? Pero lo cierto es que muchas personas, porque te rompiste un brazo, porque te rompiste una pierna,
porque tienes un disco malo en la espalda, pues comenzaron a usar un medicamento que los médicos en muchas ocasiones los prescribían bajo, vamos a decir, la creencia de que estaban prescribiendo un medicamento seguro. Uh-huh. Porque lo que se decía en la serie y lo que se dice en un informe que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es que se representaban los resultados como que solamente el 1% de las personas iba a desarrollar adicción a ese opioide, ¿verdad? Recetado. La realidad es un poco más distinta, ¿verdad? Y compleja. Así que la serie, la cual recomendamos, ¿verdad? Un poco fuerte, ¿verdad? Porque hay mucho drama humano, ¿verdad? Y sobre todo para aquellas familias que en nuestro país han vivido situaciones de adicción. Uh-huh. Yo los invito también a buscar en el internet una serie fotográfica que hizo la revista Time. Se llama The Opioid Diaries, los diarios de los opioides. Y si usted no cree que esto es una emergencia de salud o que es una epidemia, yo los invito a ver las fotos de esa, ¿verdad? Ese recuento fotográfico que se hace y vamos a decir y la reseña o los captions que hace el fotógrafo de la revista Time, que saben que es una revista de mucha reputación. Así que tan serio es el tema que Time ha dedicado una serie fotográfica para reflejar, ¿verdad? Y son fotografías en blanco y negro, la mayor parte de ellas, pero te comunican ese dolor humano, te comunican ese sentido de indefensión que tiene la persona una vez entra en ese mundo de la adicción. Sí, aquí me gustaría hacer un paréntesis aprovechando lo que está comentando, pues para sensibilizarnos con aquellas personas que quizás han pasado por alguna situación similar, ya sean ellos mismos o con sus familiares. Lo más importante es que cuando hayan este tipo de situaciones, tanto de manera personal como hacia un familiar, alguna persona conocida, busque ayuda. En Puerto Rico hay muchas instituciones y hay muchas organizaciones que ayudan en estos procesos psicológicos y médicos también. Así que nos sensibilizamos con esas personas y también resaltamos, pues obviamente, la labor de nosotros desde el observatorio a través de este medio, usar este medio para también educar a las personas, porque creo que la desinformación es lo que nos hace a muchos pecar y caer en errores que no queríamos cometer o que sin pensarlo caímos en ello, cosa que pasa con los fármacos, cosa que las personas empiezan buscando este medicamento o lo toman simplemente para calmar un dolor real y se convierte después en una tortura, en una tragedia mayor. Sí, yo creo de nuevo que sigue siendo una herramienta, ¿verdad? Claro. Yo creo que los opioides siguen siendo una herramienta, pero que hay que hacerlo bajo supervisión médica. Y los médicos hoy día están muy claros, ¿no? Uh-huh. de cuáles son los posibles efectos en las personas. Fíjate que ya desde la década de los 90 se comienzan a promocionar los opioides recetados como la oxicodona y la hidrocodona uh-huh. como soluciones efectivas para el manejo del dolor crónico. Y se utilizan estrategias, y ahí que está el problema, estrategias de marketing sofisticadas uh-huh. que convencen a los médicos y al público en general que estos medicamentos eran seguros y no adictivos cuando se usaban adecuadamente. Quizás, y esa es un poco la defensa, ¿verdad? Que una vez a la compañía Purdue y hay otras compañías, Johnson & Johnson y otra serie de compañías que manejan estos opioides, que esa es la defensa de ellos, ¿no? Una cosa es el medicamento y otra es el uso que le dan las personas. Claro, en el caso de Purdue, pues se probó que había hecho unas prácticas de marketing en las cuales se minimizaban estos efectos y en la cual la ciencia que fundamentaba sus alegatos de seguridad no estaba allí. Uh-huh. No estaba allí, ¿verdad? Así que el llamado también a los médicos es a no trust but verify, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones, cree pero verifica, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que la persona que va a promocionar en sus oficinas los medicamentos, pues
Muchas veces sus salarios, sus bonificaciones dependen de la cantidad de recetas. Y en el caso terrible de Purdue Pharmaceuticals, había una bonificación por la cantidad de miligramos que se recetaban. Así que, ¿verdad? Como resultado, entonces, se incrementa dramáticamente la prescripción de opioides, las recetas de opioides, incluso en casos donde quizás no era médicamente necesario. Y fíjate que eso comienza en los 90, pero no es hasta el 2017 que el Departamento de Salud de Estados Unidos lo declara como una emergencia nacional. Ujú. Y no es sino hasta el 2020 que entonces ya hay unas determinaciones judiciales en contra de aquellas compañías farmacéuticas que habían hecho un marketing inadecuado de los procesos, ¿no? Sí, algo que se evidencia, como dijimos, tomando de referencia o de marco en este programa, la serie de Medicina Letal o Painkiller, muestran, es muy claro, ¿no? Todo el marketing que hicieron, todas las ventas, y obviamente es un negocio farmacéutico. Y ciertamente algo, no es por encasillar a todos los empresarios, pero a veces la ambición de los empresarios les hace ir más allá de la vulnerabilidad humana. O sea, no les importa lo que pueda afectar a los humanos, sino lo más importante es el dinero, ¿no? Los ingresos, cosa que fue muy evidente en la serie y que dejaron ver en todo momento. Vuelvo y digo, no estamos encasillando a todos los empresarios de esta manera, pero ciertamente en este tipo de negocios hay mucha ambición y hay mucha competitividad y muchas ganas de, digamos, de ser el único que tenga el dominio absoluto de ciertos medicamentos, hablando en particular como lo que es las farmacéuticas. No sé si pueda compartir unos datos estadísticos que me parecen interesantes, doctor. Claro, por supuesto. Según el Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, informa que las muertes por sobredosis relacionadas con opioides con receta aumentaron de 3.442 en el 99 a 17.029 en el 2017. Y del 2017 al 2019 el número de muertes se redujo un poco a 14.139. Pero en el 2021 hubo otro aumento nuevamente de muertes notificadas relacionadas con opioides recetados de 16.706 personas en los Estados Unidos, que son datos alarmantes porque en este caso lo que muestra este instituto es datos reales de muertes con opioides recetados, no ilegal. Y de manera general, las muertes por sobredosis relacionadas con cualquier opioide a nivel nacional, se reporta que cualquier opioide incluye los opioides con recetas, es decir, opioides naturales y sintéticos y metadona, la heroína y los opioides sintéticos distintos de la metadona, principalmente el fentanilo. Las muertes por sobredosis relacionadas con opioides aumentaron de 21.089 en el 2010 a 47.600 en el 2017 y se mantuvo estable hasta el 2017. Esto fue seguido por un aumento significativo en el 2020 con 68.630 muertes reportadas y de nuevo en el 2021 con 80.411 muertes por sobredosis reportadas. Sí, mira, aquí consigo un parte de prensa que dice que en el 2021, por primera vez, más de 10.000 personas perdieron la vida en los Estados Unidos por sobredosis de droga. Y se trata de hacer, ¿verdad?, un paralelismo o una conexión entre la crisis del COVID-19, ¿verdad?, y el encierro y esta falta quizás de compartir socialmente con otra gente, con este aumento en estas muertes que tenían que ver con el uso de drogas, no necesariamente opioides, pero posiblemente pues muy relacionadas. Pienso también, ¿verdad?, que el CDC ha establecido, ¿verdad?, una serie de guías
sobre el uso y la receta de estos opioides. Ujú. ¿Por qué? Porque, pues, como le decíamos, son medicamentos dentro de un arsenal importante de casos y de medicamentos que podemos recetar, pero por otro lado hay que recetarlos con mucho cuidado. Aquí en Puerto Rico, fíjate, por ejemplo, me acuerdo, hay un artista de rap que es reconocido su uso de opio, o fue reconocido, me parece que ya está rehabilitado o en rehabilitación, y en unas entrevistas pues reconoce que el haberse roto un brazo y el haberse tratado con opioides, ¿verdad?, recetados, posiblemente oxicodona, pues lo lleva a después el uso de heroína y a dañar quizás una gran parte de su carrera con relación a ello. Sí, es lamentable porque muchos comienzan así. De hecho, en la serie, el actor principal y su familia como tal acuden al médico por un accidente que tiene en la columna, es operado y le envían un medicamento para tratar ese dolor. Y pues con el tiempo el medicamento que estaba tomando no le hacía y como tal le enviaron entonces Oxycontin y de ahí entonces se genera una dependencia. Es algo que transcurre pues en la serie que llevamos como tal de marco en este programa. Doctor, si le parece bien, vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Claro. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta Desde el Observatorio, hoy hablando sobre la epidemia del uso de opioides en los Estados Unidos. En el primer segmento hablamos con el doctor Vera un poco un contexto general sobre los opioides, el tipo del uso, sobre unas estadísticas y por supuesto el marco que hemos usado para este programa a base de la serie Netflix Medicina Letal o Painkiller. Doctor, ¿le gustaría continuar en este segmento? Quizás hablándonos un poco de la burocracia y las políticas públicas relacionadas con esta crisis o con esta epidemia de salud en los Estados Unidos. Claro, como dicen en las películas y eso, vamos a hacer un disclaimer, ¿no? Que es que nosotros no somos expertos en todo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Por supuesto, sí. Así que nos hemos orientado y nos hemos guiado por la película y hemos buscado información. Vamos a hablar del rol de la burocracia y cómo se ven las políticas públicas, ¿verdad? Para los que son estudiantes de ciencia política, de historia, de administración pública, pues resulta bien importante. Primero vamos a ver el rol de la FDA en la aprobación del medicamento Oxycontin, según la serie. Así que tú te acordarás cómo esas investigaciones que hace la farmacéutica tienen que pasar por el escritorio de un oficial o un burócrata de la FDA, que es un doctor en algún área de la ciencia, y sin la aprobación de ese doctor, eso no se da. Uh-huh. Y recordarás cómo esa aprobación va y viene, porque el doctor no le convencía la ciencia detrás de los supuestos estudios que decían que este medicamento, que sí quitaba el dolor, pues no era adictivo. Claro, cabe resaltar ahí para las personas que no son de la ciencia, claro, ni saben de investigaciones científicas, son estas pruebas de ensayo y error básicamente que se hacen. En el caso de los medicamentos, primero se testean en animales, como son las ratas o los ratones, que bien lo señalaron en la serie, y posterior en humanos, que valga decir que ahí mostraron que una de las principales, cuando se dejó de experimentar con ratones y pasó a humanos, las principales personas que fueron ensayadas fueron mujeres en Puerto Rico. Ciertamente. Interesante eso, y fueron mujeres que habían pasado por un proceso ginecológico. Claro, es interesante que te hayas acordado de eso, claro. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Fíjate que, y esto es algo que hay que llamar la atención, porque en la burocracia a veces se dan esas asimetrías de poder y esas asimetrías científicas. Tú tienes todo un staff de investigadores en la farmacéutica empujando la aprobación del medicamento
y tienes un investigador solitario, un científico solitario, de mediano nivel, quizás mal pago, que es lo que termina pasando, ¿no? Y misteriosamente pues van coaptando a esta persona, se logra una aprobación de ese medicamento en 11 meses, lo cual es rapidísimo. Recordémonos lo de la vacuna del COVID. Así que fíjate cuán acelerado se da el proceso y no nos consta que haya ocurrido en la realidad, pero es muy común. En la serie se ve que esta persona que termina aprobando el medicamento, aunque había levantado grandes resistencias, termina trabajando para la farmacéutica un año después. ¿Okay? Así que, ¿verdad? Este mundo de la aprobación de los medicamentos, ciertamente en algunos momentos presenta esas asimetrías entre las grandes compañías, el gran capital y los medios que tienen a su disposición los organismos administrativos. Sí, ahí yo no sé si sea verdad o mentiras, pero dejan ver que la FDA no tiene procesos tan rigurosos, iba a ponerlo entre comillas, quizás en la ejemplificación de la serie, ¿no? No puedo asegurar que esto sea así, quizás ahora tienen procesos más rigurosos, pero pareciera ser que no es tan riguroso porque es bajo el criterio de él y los documentos que tú le das a ese supuesto investigador. ¿Realmente se trata de eso? De buscar huecos en los reportes que tú sometes. Tú vas y entregas tus reportes y dice que no hay incidentes, que no hay muertes, que no hay nada grave en el medicamento, que no hay ningún efecto secundario y que los efectos secundarios son manejables. ¿Cómo tú sabes que realmente eso es así? A menos de que tú realmente repliques el mismo ensayo o tú lo puedas evidenciar y realmente esta persona solamente lee el informe y ya. Claro, y entonces ahí entran unas políticas de conflicto de interés de los investigadores. Y los invito a buscar información sobre ello, ¿verdad? Así que para la FDA no tener, y para otras agencias gubernamentales, el no tener conflicto de interés no es tener ninguna relación con esa compañía. Claro. Así que entran unos parámetros, unos niveles, unos thresholds económicos o de porcentaje de acciones. Así que yo en realidad puedo tener una relación con la compañía, pero si no pasa de cierto nivel, pues no me descarta como científico que invente, ¿verdad? Que investigo ese proceso. Así que ese es la primera instancia que veo en la serie de la burocracia, ¿verdad? Esa asimetría de poder, esa debilidad en el proceso de justipreciar si esa investigación está bien hecha o está mal hecha, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos la persona, la burócrata, que empieza a perseguir el delito, la persona que es la investigadora del U.S. Attorney's Office, ¿verdad? Y como esa persona, entonces presenta, a mí me parece que un papel interesante de este funcionario público que está bien orientado a salvar la seguridad pública y a servirle bien al público, incluso quizás a un costo personal, ¿verdad? Claro, hay una tragedia ¿verdad? En la historia de ella también, familiar, pero cómo esta persona va más allá del llamado del deber para seguir investigando y hacer que estas personas que ella entendía, esta compañía que había falseado información y que tenía unas prácticas de mercadeo hasta cierto punto ilegales, pues pagaran por lo que habían hecho. Así que esos son, como te diría, dos de los roles que me parecen bien importantes en el proceso. Y quizás a nivel de políticas públicas. Pues a nivel de políticas públicas, fíjate qué interesante, yo siempre comienza todo proceso de política pública con la identificación del problema. Okay. Y fíjate cómo el gobierno o los gobiernos tienden a ser reactivos, ¿verdad? Tienen que empezar a caer cientos de miles de personas muertas alrededor del gobierno para que el gobierno tome acción en algunos momentos. Y fíjate también cómo el tema de las élites y el tema de lo que le llaman el complejo industrial militar,
¿verdad? Cómo hay cierto respeto para estas grandes industrias y cómo la política pública, pues dice, pues si ellos hicieron la investigación, pues debe estar bien hecha, ¿verdad? Entonces veo ese proceso, lo lento del proceso de políticas públicas a veces y lo tardío a veces en reconocer que estamos en medio de una crisis. Sí, en el documental fotográfico que les decía, pues una de las personas que se entrevista, pues dice, mira, lo que pasa es que a veces muere más gente por el fentanilo que los que estaban matando en tal o cual conflicto armado que teníamos fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces cuando cae en cuenta de eso, pues el aparato gubernamental dice, pues mira, oye, desde el 1990 al 2017 es que se viene y en el 20 es que viene a haber una resolución de la cual hablaremos ahorita, donde ya se cierra el caso. Pero es muy lento y son vidas humanas. Claro. No hablemos del que perdió la vida, del que perdió la familia, del que perdió su trabajo, de la tragedia de los familiares, cosa que está bien presente en la serie, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Cuando comienza cada episodio de la serie, las familias deshechas, ¿verdad? Porque mira, perdí a este hijo, perdí a esta hija, perdí a mi mamá. Perdí a mi hermana. Claro, claro. Hay otro punto que me gustaría señalar, y es que al convertirse en un problema de salud, que viene esta funcionaria pública de la serie, ¿no? La que Flowers, sí, Flowers. Ella lleva ella es, digamos, una de las protagonistas principales en todo el desarrollo como tal de la serie. En el momento en que le dice al alcalde, creo que le entrega unos documentos, le muestra estadísticas. Mira, desde que se comenzó a distribuir este fármaco, este es el pico más grande del fármaco, hubo picos en desempleo, en ausencias laborales, baja productividad, le mostró también incidentes y accidentes, le enseñó también evasiones escolares, que la gente, entonces no solamente son las consecuencias para la familia, sino lo que acarrea a la sociedad como tal. Pues primero comienza con el círculo más cercano, ¿no? El círculo familiar, pero posteriormente las adicciones acarrean una consecuencia más grande en la sociedad, y más si es de índole social, si se transforma una epidemia. ¿Qué se va a hacer gubernamentalmente? Se tiene que accionar ante esta necesidad, porque de lo contrario, pues obviamente acarrea otras cosas, como ella lo menciona en la serie. Interesantemente, volvemos al tema de la burocracia. Ese era el jefe de los fiscales de West Virginia, ese era su jefe. Y el jefe lo que le decía es, tráeme el delito, si te acuerdas. Ah, sí. Tráeme el delito, sí, ¿verdad? Y ella le hace todo un estudio, ¿cómo te digo? Poderosísimo, donde tienes todas las variables económicas y sociales, todas puestas. Consigue todas las evidencias, y entonces cuando los llevan a ellos a vista, que los cita la corte, los llevan a vista, él jura que todo lo que está declarando es la verdad, y ella dice, no, lo que él está declarando no es verdad, porque ya un médico había informado sobre el daño adverso que hacía el uso de este medicamento y que generaba adicción. Y entonces cuando busca los documentos y se los muestra a su jefe, le dice, aquí están, el jefe le dice, pues ya hay un crimen. Ya como tal hay un crimen. Claro. Y fíjate, volviendo al tema de la burocracia, lo importante que es tener, en ese caso, un solo funcionario que está comprometido con el servicio público, que está comprometido con el bien común, ¿verdad? Y cómo, aunque su jefe no le apoya, como aunque está compitiendo con una de las compañías más poderosas del mundo, que amasó cientos de millones de dólares, pues en ese proceso, pues cómo la persona se mantiene firme, que sí hay un delito y que sí el Estado tiene que intervenir y que sí hay que establecer unas regulaciones y tiene que haber unas consecuencias con respecto a esas prácticas. Claro, que no tienen que ver, por ejemplo, de dónde vengas o tus intereses sociales, sino siempre es el interés por el bien común, porque
ella no buscaba más allá, digamos, ni reconocimiento, ni dinero, ni nada de eso, sino que se hiciera justicia realmente, porque por pues toda la tragedia tanto familiar como la tragedia de muchas otras personas. Claro, creo, fíjate que podemos empezar a hablar de qué ha ocurrido, ¿verdad? Después que se destapa todo este caso y casos similares, porque la serie solamente, vamos a decir, ejemplifica lo que ocurrió con una compañía farmacéutica. Cuando vemos la resolución del Departamento de Justicia, por lo menos hay 3 compañías farmacéuticas que tenían productos similares. Quizás las prácticas de mercadeo no eran tan violentas, si quieres, Agresivas. tan agresivas como las que ejerció la compañía farmacéutica que es objeto de la serie. Pero ¿qué surge? Surgen, por ejemplo, unas guías para los médicos. Unas guías para los médicos. Ahorita voy a dar toda la referencia. Así que el Departamento de Salud de los Estados Unidos y el Center for Disease Control en el 2016 establecen unas guías para la receta, ¿verdad? Y el manejo de estos opioides. Así que la primera parte dice, determinando cuándo iniciar o continuar el uso de opioides para el dolor crónico. Claro. Así que punto número uno, la terapia no farmacológica o la terapia con no opioides son las preferidas para el manejo del dolor crónico. Así que la fisioterapia, la relajación, la acupuntura, los NSAIDs normales, ¿verdad? Que se venden over the counter, pues son quizás los bloqueos particulares de ciertas áreas bajo obviamente un cuidado médico, pues es la primera línea para tratar el dolor crónico. No como vimos en la serie que iba cualquier persona y decía, pues mira, tengo un dolor en tal lugar, pues véngase 30 días de opioides, ¿no? Y 2 veces al día, porque eso es un punto bien interesante, ¿verdad? Cómo se establece por lo menos en la serie, que el uso de OxyContin se sabía de entrada que a pesar de que se recetaban 2 dosis al día, no duraba el efecto de la pastilla, no duraba 12 horas. Entonces, pues eso provocaba que el paciente buscara continuamente, pues, recetas adicionales para evitar eso. Así que fíjate que lo interesante, pues, es eso. Eso evita, por ejemplo, lo que en medicina le llaman el malingering, ¿verdad? Que es el que la gente finja, que lo viste en la serie, que la gente finja dolor o síntomas para obtener el medicamento. Incluso me consta que a los médicos se les da adiestramiento desde las escuelas de medicina hasta sus prácticas privadas para lograr identificar a aquella persona que va a su consultorio simplemente para tratar de buscar una receta de opioides. Así que me parece sumamente interesante, ¿verdad? Dice también que si los opioides se usaran, debe mezclarse con terapia no farmacológica. ¿Okay? Y que, ¿verdad? Debe combinarse con una terapia no farmacológica y debe tenerse en cuenta los beneficios que produce la terapia de opioides contra los riesgos que lleva la misma. Claro. Así que fíjate qué interesante ver en un documento que guía la acción de todos los médicos, ¿verdad? Y todos los farmacéuticos. A mí me parece que los farmacéuticos son bien importantes en este proceso porque a veces he estado en farmacias y me consta que el farmacéutico llama al médico, mire, usted ha visto esto, ha visto esta situación, ¿de verdad usted está seguro que debemos comenzar al paciente en este tipo de terapia? Así que me parece que es bien importante el rol de todos estos profesionales de la salud. ¿Algo más que tengas que...? Sí, hablando un poco de esos asuntos quizás que tienen que ver con la prevención, ciertamente en Estados Unidos el uso y abuso como tal de manera ilegal de los opioides es muy frecuente también en los jóvenes y adolescentes.
Así que un llamado también a los padres y a los jóvenes que nos escuchan, por supuesto, a través de este medio. Según healthychildren.org, recomienda como algunos aspectos importantes a la hora del manejo de los opioides también en el dolor de niños, en el dolor de adolescentes. Y es primero que hable con sus hijos sobre el consumo de las drogas y lo más importante, la educación, ¿no? Y es psicoeducarlos en este asunto. Almacenar bien los medicamentos de forma segura y que los chicos no tengan como tal al acceso desmedido del medicamento. Si su hijo siente dolor, lo trabaje con el médico a fin de desarrollar un plan seguro para el manejo del dolor y no no se automedique, no asuma que tiene que tomar otro medicamento si sigue dolor y siga siempre la prescripción médica. Y pida ayuda si su hijo está usando algún tipo de opioide sin receta médica. Busque ayuda siempre pues profesional y sepa qué hacer ante una emergencia por sobredosis. Esas son como algunas recomendaciones que señala esta organización para el abuso, por supuesto, en jóvenes y adolescentes. Fíjate, en las mismas guías que establece el gobierno federal para los médicos para recetar opioides, dice que el recetar opioides conlleva una orientación al paciente y escuchar la voz del paciente, claro, luego de haber expresado cuáles son los riesgos y cuáles son los posibles beneficios de esa terapia, ¿verdad? Y creo que si no los da el médico, uno como paciente tiene todo el derecho de preguntar efectos secundarios. Por lo general los medicamentos, casi siempre, de este tipo, te dan como un montón de guías, ¿no? Te dicen un montón de cuáles son los beneficios, pero también son los efectos secundarios. Así que leer, informarse es muy, muy, muy importante en este caso. Sí, me parece sumamente importante, ¿verdad? El que estemos orientados sobre eso. Fíjate que tan complicado es el uso de opioides que tiempo atrás había una campaña de los departamentos de salud donde decía, busca en tus gavetas, busca en tu casa, y si tienes este tipo de medicamentos, llévalo a tu farmacia más cercana para ser destruido. Sí, sí. ¿Okay? Para que no quede eso rondando, porque a veces los jóvenes les gusta explorar, ¿verdad? Llama la atención, claro. Y pues sí, es mucha la tentación teniendo uno eso en las casas. Y que son edades en las que se quiere experimentar y quiere probar a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y es interesante que en uno de los estudios que leí en preparación para este programa, decía que hay gente que ha muerto la primera vez que consumió un opioide recetado. Wow. Así que no minimicemos, ¿verdad?, el riesgo. Siempre bajo cuidado médico y siempre evaluando los beneficios versus los riesgos. Pues magnífico, doctor. ¿Alguna otra conclusión rápidamente, que ya llegamos al final del programa? No, simplemente pues estar muy atentos a todo esto y a cuáles son los llamados que hace el Departamento de Salud de Puerto Rico y el Departamento de Salud de los Estados Unidos, porque realmente estamos frente a una epidemia de salud. Sobre todo, como dices, con la nueva oleada, que ya no es recetado, la oleada está terrible del fentanilo. Así que, amigos, infórmense, lean y pregunte a su médico de cabecera. Pues, amigos, hemos llegado como tal al final de nuestro programa. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los demás en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en el formato podcast en Spotify. Les recordamos que ya tenemos la aplicación móvil que puedes descargar desde de tu App Store o de Play Store, llamada Católica Radio 88.9 FM. Pues hasta la próxima y nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.